Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Iniciamos este nuevo año juntos y eso ya es bastante, y es bueno, y es divertido, y es agradable, y hay que agradecerlo sin lugar a dudas. Doménica, ¿cómo está? Agradezco que sigamos compartiendo juntos este espacio. Yo también, Mafer Perrones, a usted, a todos los que hacemos Cuarto Piso RTP, mi saludo cariñoso, mi agradecimiento por un nuevo año más que empieza y con trabajo, el trabajo que es tan importante no solamente por lo que uno puede generar económicamente hablando, sino lo que el trabajo te brinda al corazón, ¿no? El trabajo dignifica, el trabajo, el empleo en general, ayuda tanto a salir adelante en cualquier momento de tu vida, ¿no? Cierto es. La mente ocupada es una mente que está más sana. De acuerdo. Que la desocupada. Busca oficio, cuando tienes complicaciones busca oficio. Saludos a mis compañeros periodistas, hoy nuestro día. Ah, es el día de los periodistas. Sí. ¿Y usted que no celebra los días? En tiempos complejos, en una comunicación que ya no solamente depende de las confirmaciones, sino del momento y lo mediático, el trabajo periodístico hay que darle mayor reconocimiento. Y sobre todo ahora, Mafer, que cada vez las redes sociales copan más y los medios tradicionales tienen esta desventaja de no poder a veces informar en el tiempo real inmediato como lo hacen las redes sociales, también donde hay periodistas y excelentes, pero yo sí un saludo afectuoso a todos esos periodistas de antaño, por decirlo de una manera, de mi generación, ¿sí? Y anterior a la mía inclusive, donde siguen trabajando, se siguen reinventando, apoyándose con la tecnología, teniendo que aprender nuevas técnicas de trabajo, que no es cosa sencilla. Y desaprender, sí, desaprender algunos temas que uno tiene, particularmente a quienes celebro porque son valientes al periodismo de investigación, vaya que qué fajados que son, y a quienes hacen opinión, porque ya es tu palabra, no es información, es tu posición frente a un hecho, y lo hacen partiendo con criterio. Sin esto de los sesgos siempre hay, porque ya hay una posición particular, pero la cuestión es que no sea por conveniencia. No, es importante eso que usted menciona, porque también es un comentario muchas veces político, que puede tener también repercusiones, lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, cuántos periodistas por dar su opinión en algún tema político de algún gobernante de turno se vieron afectados drásticamente. Entonces sí, una valía adicional a esos periodistas de opinión, y sobre todo en tiempos de revolución. Me salió ahí me salió el verso sin mayor esfuerzo. Oiga, ahora, solamente algo para compartir y para que ustedes me recuerden. La palabra que va a definir mi año 2026 debe ser de lo que carezco. Pero quiero que me lo recuerden siempre. Yo carezco de disciplina. Me hace falta. Sí, soy indisciplinadísima. Para el trabajo cumplida, pero para mis metas y mis compromisos hay que ando que flojeo. Así ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿En qué no es disciplinada pues ¿sabe por qué le digo? Porque no es que, este año voy a ser disciplinada en lo que no me propongo. Usted tiene que hacer una lista, y una lista real. Bueno, esa no se la quiero contar a todo el mundo, se la puedo contar a usted, pero lo único que usted tiene que hacer es decir, Mafer, disciplinada, esa va a ser la palabra. Ya mandé a hacer así unos rótulos, ya escribí los rótulos de disciplina, los he pegado por media casa, es que, para recordarme. Ese ejercicio... Es que la motivación se acaba, la disciplina no. La motivación es momentánea y esporádica, va y viene. Uno puede tener motivación ciertos meses del año o ciertas semanas, y de ahí lo que te mantiene en tus metas o en tu camino que quieres trazarte es definitivamente la disciplina. Y sabe, le digo porque hay que comenzar con metas cortas, pequeñas. Un día a la vez. Así. Sí, literal, un día a la vez. No sabemos qué puede pasar mañana. Voy a hacer un calendario. Mañana. Hoy fui disciplinada. Pero, por ejemplo, yo también me he puesto como meta la lectura. Y no estoy poniéndome no estoy poniéndome 10 libros al mes, no estoy poniendo nada. Máximo 3 libros al año. Todo lo que sea mayor de 3 libros al año, lo aplaudo. Y así en algunas cosas, de pequeños pasitos que para mí en este camino significan bastante. Y debe ser, así se hace la transformación. Por ejemplo, tener impulso, hacer ejercicio. Si no puede 5 días, con que sea una meta realista, hágalo 2.
pero cúmplalo. Exacto. Ok, 11:06. Cosas están pasando. El día sábado nos levantábamos. Yo dije, ¿qué pasó? Veía un mensaje en el chat de noticias. Locos, lo del sábado. Estaba pasando en Venezuela, y a partir de eso quiero quedarme con una frase que le escuché hoy día a Gustavo Navarro y la voy a repetir. Lo que ocurre en Venezuela es una noticia en desarrollo. Y así ha sido desde el día sábado con la captura, luego estas declaraciones que da el presidente de los Estados Unidos, cerca de 45 minutos entre compartido, el secretario de Defensa, luego estaban fue capturado también, la captura de Maduro, la posición internacional, la posición de Latinoamérica, el conflicto y varios golpes que se dieron entre líderes nacionales y seguidores también de estos líderes, autoridades, en fin, algunas cosas han ocurrido a partir del sábado pasado. Y que tuvieron los ojos del mundo en las redes, en los televisores. Creo que nadie se ha perdido en el planeta Tierra ver la operación de Estados Unidos exitosa de capturar a Maduro el 3 de enero del 2026. Hubo bombardeos, hubo también un despliegue de las fuerzas aéreas estadounidenses. En primera instancia eran solo los aviones, ahí pensamos queda solamente en el bombardeo y no en la captura. Ya cuando vinieron los helicópteros, yo creo que ya todos sabíamos a lo que iba Estados Unidos. Y hoy ya cargos, hoy también en la Corte de Manhattan, que ha sido cerrada justamente para eso. Pero quiero comenzar repitiendo lo que pienso que es necesario. La posición en mi caso, la posición frente a un hecho no marca mi identificación ni personal ni ideológica con absolutamente nada. Yo tengo muchísimas preguntas sobre lo que ocurrió en Venezuela, más allá de la estrategia utilizada, que si replicaron el hogar, que tenían ya marcada su agenda, cuáles eran sus rutinas, que si tuvo ayuda, sí, que si tuvo ayuda desde adentro, qué pasa con la señora Delcy Rodríguez. Yo me hago algunas preguntas que ojalá en algún momento tengan respuesta. Bueno, hoy vamos a tener nuestra primera entrevista justamente sobre ese tema. Mafer ya nos acompaña en estos momentos, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado cuando son las 11:08 minutos, justamente para el tema sobre la captura de Maduro. El analista político nacional e internacional Jorge Mora nos acompaña. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Desde aquí, desde el set de Cuarto Piso, los saludamos. ¿Quién le habla? Doménica Tabaqui y también María Fernanda Perrone. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál es su lectura sobre la captura del presidente, expresidente? Primero, ¿cómo lo debemos de llamar a Nicolás Maduro? ¿Expresidente o presidente? Bueno, ni presidente ni expresidente. Una persona que perdió las elecciones, no las reconoció y se robó el poder. Entonces, de eso mismo se ha cuidado Marco Rubio al decir que es la persona que estaba en la presidencia sin ser presidente. Ok. ¿Cuál es su lectura de la captura? ¿Qué tanto ha intervenido de más o el justo medio o de menos Estados Unidos frente a Venezuela, siendo un país soberano? Bueno, de hecho se generó una figura jurídica, es declararlo parte de un grupo narcotraficante, declararlo como un grupo narcotraficante internacional y como un grupo terrorista. Esto le da los argumentos jurídicos para intervenir en otro país, porque caso contrario, sin poder intervenir en un país ajeno no se podía, simplemente había que crear una figura jurídica que le permita terminar con la libertad del señor Maduro y a través de él, como la cabeza de un iceberg, intentar ir tras de otras personas, porque tras de esto hay una serie de implicaciones delictivas con otro tipo de elementos, gente que viene de Irán, que puede venir de Rusia, de la China o de otros países que tienen formas de negociar no tan llevadas con aquellas normas del régimen internacional de comercio. Ahora, preguntando sobre las razones, porque lo que dice Estados Unidos es que es un narcotraficante, además trafica con armas y se convierte en un riesgo para los Estados Unidos. Eso es lo que dice Estados Unidos y son los juicios los que demuestran si hay pruebas suficientes como para catalogarlo y luego detenerlo. Que esta detención, extracción, como se le quiere utilizar el término, corresponda a una presunción de culpabilidad y sin la aprobación del Congreso, ¿no se convierte en un delito internacional, doctor? No, porque, insisto, en la figura se lo busca como grupo de narcotraficante, como grupo terrorista, como líder de una cabeza terrorista, y en esta medida no se va al Congreso, porque recordemos, Estados Unidos también es un grupo que se divide. Ahí los demócratas y los republicanos, cuando dice Donald Trump,
Y sin quererlo justificar, yo me alineo con lo que usted planteaba, María Fernanda, hace unos minutos. No se trata de asumir una posición ideológica, No, solamente describimos lo que está pasando. exacto. Y en esto lo que dice es, a ver, si lo decidimos en el Congreso, siempre hay alguien comunicativo que va y avisa. Por lo tanto, hay que tomar los recaudos para poder tomar las decisiones que De tienen que acuerdo. tomarse. Ujú. Y hay una política determinada por el señor Donald Trump y Marco Rubio y la están llevando a cabo. Ok, déjeme le comparto un poco mi posición, aunque solamente para dibujar el escenario y luego usted puede también contribuir, porque de hecho usted es lo más importante en esta entrevista. Se puede o no estar de acuerdo en la forma, en la captura de Ujú, Maduro, ujú. pero ¿qué se dice alrededor de el direccionamiento del país desde Estados Unidos con términos utilizados de que hacen lo que le convenga a Estados Unidos o podría venir un segundo ataque y podría pasarte algo peor de lo que ocurrió con Nicolás Maduro? Eso directamente para Delcy Rodríguez. ¿Cuál es la primera lectura sobre estas declaraciones que le hace el presidente? Algo se puede perder en la traducción, pero en esencia queda. Estados Unidos de alguna forma será parte de la administración, lo reconocieron así. Independientemente de saber si Estados Unidos es alguien que me simpatice muchísimo, y no lo creo así, porque normalmente nos toma como el patio trasero. Y en esta medida van tras de Nicolás Maduro porque en principio lo que se trata es de devolverle el espacio democrático a Venezuela. Sin embargo, Donald Trump a veces se pierde en sus propios intereses y que son de orden económico. Por lo tanto, aquella idea de volver la democracia a Venezuela se pierde, se diluye. Y en esta medida, entonces, a su manera, a la manera de Donald Trump. ¿Quién lo nombró el sheriff del mundo? Nadie. Se lo arrogó porque tiene el poder económico, el poder político y el poder militar. Y lo está haciendo. La promesa final es que hay un proceso de transición donde va a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. No dice volver a la democracia, porque en todo caso, cuando el señor Edmundo González y la señora María Corina Machado estuvieron más cercanos al grupo de los demócratas, más que a los republicanos, les bajó el pulgar. Y entonces, este proceso de transición en Venezuela lo que dice es, vamos a intentar que la oposición esté libre. Lo primero es liberar a los presos políticos, que 1200 o algo. la oposición vuelva a Venezuela y que cuando aparezca un nuevo líder fuerte, potente, para evitar que, los grupos del socialismo del siglo XXI, el chavismo, pueda volver y le Claro, pase lo que le puede pasar que se lleva a la gente de Nicaragua con el señor Ortega, ¿no es cierto? Que ellos salieron del poder, lo y volvieron a tomar y ahora no regresaron. hay quien lo saque. Claro, uno tuvo más claridad luego de la primera intervención, cuando Marco Rubio dice, hemos estado hablando con Delcy Rodríguez, el presidente Trump dice, María Corina está muy chévere, pero no tiene ese respaldo y comienza a tener lógica. Yo no quiero a alguien que vaya a hacer más fricción dentro de Venezuela, sino alguien que pueda hacer calma y transición. Y está bien, de hecho, la propia constitución venezolana en el artículo 230 y algo sostiene que a partir de esta ausencia definitiva del presidente, pues quien tiene que asumirlo es la vicepresidenta. Pero no se desmonta entonces esta lucha contra, primero, una dictadura, y la señora Delcy Rodríguez es parte de esa dictadura, contra la ilegitimidad de ejercer el poder, porque Maduro no era presidente según los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le confieres esa presidencia a quien no debería tenerla? Hablar con Donald Trump es complejo y complicado y en principio uno se puede perder en las primeras impresiones porque no es lo que yo creía de Nicolás Maduro, sino lo que él finalmente dice o hace, y más en lo que hace. En principio parecía que había que devolverle la legitimidad a quien ganó las elecciones, el señor Edmundo González. Luego dice, sí, pero ellos no tienen, no dan la talla, no tienen el carácter. Y luego se habla de intentar amenazarlo con las armas al señor Maduro, y Maduro simplemente se reía. Y entonces se ve obligado a meterle la mano al bolsillo, es decir, a atacar a los barcos que se llevaban el petróleo para otros países. Luego eso tampoco da resultado y entonces hay una operación donde al parecer hay vínculos internos y externos, se entra ahí en una operación absolutamente limpia para los Estados Unidos, se llevan a Maduro y ahora están temblando porque va a Ah, bueno. Manhattan, a los tribunales de Manhattan, y donde van a salir en la colaboración que se supone Maduro va a hacer, van a haber otras personas o otros regímenes que también pondrán las barbas en remojo porque el mundo se ha construido de manera que me gusta o que no me gusta, y entonces el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y todas aquellas acciones que se las hace por debajo, hay mucha gente involucrada y hay mucha gente que podría caer, y es posible que
con la captura de Maduro y el juicio a Maduro, el mundo se vaya a reexpresar porque va a haber mucha gente implicada. Ok, voy a tomar un poco esas palabras y las voy a anotar, doctor, porque siento que el mundo está dividido más bien desde la ideología que desde lo legal. Me da la Mm, impresión a mí, y que estamos mm, hablando mucho de defender a personajes y no en la línea del derecho. Hubo un tuit, un X de Marine Le Pen, que fue incluso retuiteado por el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lee esto de una mujer de derecha? Porque hay acciones que no están totalmente clarificadas y entonces esto marca lo que usted plantea, María Fernández, el hecho de no solamente la ideología ni los personajes, aquí hay una serie de intereses económicos, políticos, Mm. geopolíticos, inclusive morales o inmorales. Y entonces aquí hay mucha gente que va a salir Ahora, salpicada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ha hecho Francia también? Tampoco Francia, en la parte legal o en la parte de oposición, ha sido el mejor ejemplo de transparencia. Francia también le tiene mucho que explicar al mundo y entonces bueno, ahí vemos las consecuencias cuando tenemos este tipo de tuit, ¿no es muchos cierto? países tienen que explicarle mucho al mundo y entre ellos Ujú. terminan Así es. también un poco cubriéndose. Pero vamos desde el otro ángulo, porque lo que yo planteo pareciera sencillo. Pero ¿qué pasa cuando tienes un supuesto narcotraficante, jefe de un cartel de los soles, una persona que no ganó las elecciones? ¿De qué otra forma la sacas del poder? Válida la Claro. pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces tienes que crearte una figura jurídica un poco forzada, un poco exótica y no sé si tan legal, pero que te ha servido. Y de hecho lo sacaron del poder y hay mucha gente que han manifestado su preocupación y su protesta. Sin embargo, frente a los hechos concretos, ni Naciones Unidas ni la OEA van a hacer absolutamente nada en concreto porque, insisto, el poder político, el poder económico y el poder militar lo tienen los Estados Unidos. Y encontraron esta figura para, a través de una figura un tanto extraña acusarlo a Maduro de narcotraficante y a través de este se van a encontrar todos aquellos delitos que a Estados Unidos quiere que vean, porque él también tiene, digamos, un poco de basura bajo su propia alfombra. Por lo tanto, va a ser un juicio a conveniencia en las figuras y en los términos que Estados Unidos diga y convenga. ¿Cree usted que existiría algún tipo de temor, algún tipo de represalia que puedan sentir otros líderes de la región parecidos a Maduro por la captura de él por Estados Unidos? Por supuesto, porque mire, aquí, por ejemplo, hay gente que ha venido desde grupos lejanos que han necesitado, por ejemplo, traficar uranio, traficar armas, traficar lavar dinero por las sanciones que tienen, y ahí estoy hablando de la gente de Irán, de Hezbollah y de Hamas. Por lo tanto, aquí hay gente que ha estado, por ejemplo, facilitando el transporte de armas, de droga, de dinero no justificado, y entonces en esa parte está la misma Cuba, ¿cierto? Está Brasil, puede estar Nicaragua, pueden estar México, ¿no es cierto? Con toda esa aquella política de ser un país entregado al narcotráfico y con una presidenta que intenta llevarse bien con Donald Trump. Los mismos Estados Unidos, donde la banca internacional, hoy, por ejemplo, se habla de la banca suiza, donde ya se supone van a congelar las cuentas de Nicolás Maduro. Claro, si no lo capturaban, ¿qué pasaba con las cuentas? No pasaba nada. Y entonces hay esta doble moral de quedar bien frente al mundo cuando tiene mucho que explicarle. Insisto, la misma banca de Panamá, por ejemplo, Ujú, o ¿cierto? algunas bancas de los países asiáticos. Es decir, en la Maduro encontramos un iceberg donde se va a encontrar muchísimos culpables en los 5 continentes. Ahora, no entiendo cómo el señor Maduro, un socialista, tiene cuentas en el extranjero. Súper contradictorio también, ¿no? Pues, hágame, ¿y qué cuentas? Ahora, me cojo un poquito de la pregunta que le hace Doménica, doctor, porque ya habló el presidente Donald Trump de Colombia. Petro ha dicho, voy a esperar a ver qué dice, que en estas horas nada más, para saber qué responder. Eso fue un tuit un poquito largo, un X bastante largo de Mm, Petro. mm. Pero hablemos de nuestra zona. Hoy tienes desplegados, vaya pues, militares en la frontera colombo-venezolana. Por ahí hay un problema. Tienes la posición del presidente Boric, pero también que ya está de salida, Petro, que ya mismito se va, también que está en contra del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que me parece que ha sido el más duro crítico de lo actuado por por Estados Unidos. ¿Y cómo nos quedamos entonces en la región, doctor? A ver, Petro ha sido un tipo bastante imprudente y jugando en un partido de entre imprudentes con Donald Trump va a ser una pareja Perfecta. increíble, perfecta, para, Bailan sobre todo, ¿no tango sé, para, divino.
ellos, los dos son inigualables, en hacer tonteras son inigualables. Amé su Pero frase, lo sí, que es doctor. fundamental, ¿no es cierto? Lo que es fundamental, aquellos negocios que son contrarios a la ética, a la salud Ujú. pública, porque traficar drogas es un delito contra las personas. No justificar dinero también es un delito que el mundo ha dicho, a ver, el dinero tiene que manejarse por los cánones legales, sin embargo, la mayor cantidad de dinero. ¿Cómo uno explica, por ejemplo, Inglaterra? El mismo Reino Unido es una fuente, una enorme fuente de lavado de dinero. Por lo tanto, será un momento para transparentar tanto el negocio de drogas, el negocio de armas. A mí me llama muchísimo la atención que todo el mundo se destrozan las armas, se encuentran arsenales, se bombardean y sin embargo nunca ha habido carencia de armas. Alguien se está enriqueciendo. Y entonces estos negocios que van por detrás, ¿cierto?, de las guerras, por detrás de los conflictos, Mm. son aquellos que viven del conflicto. Y en esta parte, ojalá la captura de Nicolás Maduro sirva para transparentar y para desenmascarar aquellos que se enriquecen con el dolor humano. Ahora, dentro del discurso del presidente Trump, y me voy a referir en varias oportunidades a esto porque son sus palabras repetidas varias veces, el petróleo bailó en ese discurso. Nuestro petróleo, lo que nos convenga, nuestras petroleras están listas para hasta que sintamos que estamos satisfechos, la inversión ya viene y un sinfín de palabras. Pero hoy veía un experto y decía, quienes están pensando solo en el petróleo no entienden de geopolítica y eso tendríamos que ver la ubicación primero de Venezuela, la gigantesca deuda que Venezuela tiene con China, cómo quedaría y su relación, qué ha pasado en las reuniones previas entre Estados Unidos y Rusia, la posición que tuvo con Ucrania, que podríamos un poco leer, porque esto es curioso, doctor, hay cosas que nos dicen, hay cosas que nosotros percibimos y hay cosas que nunca sabremos cómo fueron arregladas, pero ¿cómo las ve usted con su experiencia en este ahí triángulo no amoroso que le he puesto? Por supuesto, porque mire, hay elementos que están en juego y sin embargo son aquellas cosas, como le digo, las armas, Ujú. la droga, el flujo de dinero, el lavado, pero y el petróleo que es una fuente que ya va de salida. ¿A quién le interesa este asunto? ¿De qué se alimenta Irán, que está en un gran problema, que está a punto de una guerra civil, que está sin agua, que tiene un gravísimos problemas y se le va a su fuente de salida de dinero y de entrada de materias primas que son difíciles, como el uranio? Y entonces, caído Venezuela, quien se pone a temblar es Irán. Pero también se pone a temblar la misma Rusia porque ellos compran los drones que se fabrican ¿qué? En Irán. Ok. Está Turquía en un gran problema y los mismos Estados Unidos, porque Estados Unidos es grande. Recordemos, ellos fabricaron las armas para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, luego salieron como héroes. Sin embargo, ellos son responsables. ¿Quién es el principal consumidor de drogas del mundo? Ok. Y mientras no se marque la demanda, entonces hay un gran problema. Y entonces los Estados Unidos, ¿por qué se hace el líder de la guerra contra las drogas cuando es el principal consumidor? Y mientras no se termine el consumo, no va a acabar jamás la guerra contra las drogas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Trump? ¿De qué está diciendo? ¿Cuál es la verdadera pelea? ¿Es el petróleo? No. Ok. Simplemente son una serie de Eh, entretejidos económicos, políticos, que hacen que la dinámica del mundo económico funcione. Y en eh, esa parte hay mucho que no se dice o que no se ve porque va fuera del ámbito legal o del ámbito moral. Quizás es cortarte el flujo para tener mucho más poder. Ahora, luego de las declaraciones Ujú. del presidente Trump y de quedarse, aunque algunos dicen que no se quedará gobernando, pero luego tú lees el discurso de que si hace lo que digo, pues entonces no pasa nada y si no, podría venir un segundo ataque. ¿Cuál es la posición, insisto, más allá de la ideología que debieran tomar los presidentes, no en relación exclusivamente a la detención, sino a la dirección que va a tomar Venezuela desde el mando estadounidense a través de la señora Delcy Rodríguez? ¿Qué le ha pedido el señor Trump a través de Marco Rubio a Delcy Rodríguez? Lo que te dice es que la economía venezolana se dinamice y no te dice que vuelva a la democracia. Lo que te dice es que hagamos negocios y que mis petroleras podrían tranquilamente entrar a trabajar. Ujú. Por lo tanto, lo que le está pidiendo a la señora Delcy Rodríguez es espacios tranquilos para trabajar, para hacer su negocio, para que Estados Unidos juegue al juego que ellos quieren. Ok. Recordemos que lo que está diciendo Donald Trump tiene un plazo de 3 años, en 3 años se va, pero posiblemente el vicepresidente o el mismo Marco Rubio intenten tener el poder. Por lo tanto, es un plan que tendrá unos 10, 15 años. Y en esta medida, hacer grande a Norteamérica otra vez,
no tiene mucho que ver con la ideología. Le importa muy poco al señor Trump saber si este es Delcy Rodríguez, si es el señor Diosdado Cabello, el señor Padrino López, O sea, o quien quiera, quien pueda gobernar, siempre y cuando Venezuela se convierta en un espacio para generar recursos para hacer América grande otra vez, es lo que ha planteado Donald Trump. Por lo tanto, yo creo que hay un doble discurso. Y seguramente será el eje de su discurso este 20 de enero cuando cumple un año al frente de su segundo mandato. Con esto podríamos cerrar la entrevista. Hay quienes comparan este tutelaje de Estados Unidos a lo que ocurrió en Europa, luego del plan O, mientras convivían con el plan Marshall. ¿Hay algún tipo de comparación o no hay ni un poquitito de comparación, doctor? Porque María Fernanda, el asunto es, a ver, y yo quiero pelearme contigo, yo te vendo las armas, yo... Pensé que se quería pelear conmigo de verdad. No me hagas esas amenazas, doctor. A ver. No, para nada, pero a la larga, si usted tiene con alguien con quien pelear, si yo le puedo vender las armas y luego le reconstruyo, eso se llama Norteamérica. Yeah. ¿Cierto? Yo te doy las armas, yo te hago que te destroces y luego yo te presto y luego te quedas endeudado conmigo con la deuda externa. Y entonces, mire, esa forma de negociar los Estados Unidos ha sido permanente más de un siglo y sigue siendo vigente para ellos, ¿cierto? Y entonces la idea es, yo te doy las armas, yo hago que te destroces, yo te presto para reconstruirte, yo te reconstruyo, yo te presto y tú me pagas. Y entonces ahí tienes una deuda eterna conmigo y entonces eso es lo que plantea Estados Unidos cuando el señor Donald Trump dice hagamos Estados Unidos grande otra vez. Jorge, ¿y qué debería de la audiencia entender de este momento histórico? Así, lo más importante que nuestros conectados y nuestros radioescuchas deberían de comprender de lo que ha sucedido. Lo que hay que entender aquí es que hay un hecho, ¿cómo piensa el señor Donald Trump? Al señor Donald Trump le importa muchísimo los resultados económicos y en la medida que eso le genere recursos, él está bien. Importa muy poco lo que piense la democracia en Venezuela, si es que hay un líder que se alinee perfectamente a lo que dice el señor Marco Rubio o al señor Donald Trump, será parte del equipo. Si es que se va a poner difícil, entonces posiblemente veremos que el señor Padrino López, el señor Diosdado Cabello, la mismísima señora Delcy Rodríguez podrán sufrir algún tipo de afectaciones. Espero que no, porque eso significaría sangre de inocentes. Por lo tanto, habremos que esperar que el mundo, a lo mejor Estados Unidos le dice que baila lo que él quiere y mientras bailen lo que Estados Unidos quiere, el mundo se podrá pacificar. Caso contrario, seguiremos en un conflicto eterno. Doctor, solamente una del exceso breve. Se espera que sea el chavismo el que salga a las calles a reclamar, pero ¿qué pasa si es la oposición la que sale? Y en su momento va a salir porque la señora Machado se cometió un error al no alinearse con el señor Donald Trump. Y en algún momento ellos también van a sentir que Venezuela no está haciendo para los venezolanos. Y en todo caso, la protesta del chavismo va a ir, pero también creo que la protesta por parte de la gente que apoya a Edmundo González y María Corina Machado también va a salir, porque aquí no está en juego el interés de Venezuela como patria. Aquí está el interés de los Estados Unidos frente a lo que puede sacar de Venezuela. Jorge, pero a la vicepresidenta recibir y aceptar la llamada del gobierno de Estados Unidos, ¿usted no cree que también eso es un paso a favor para los venezolanos antimaduristas? No quiere estar en los zapatos de la señora Delcy Rodríguez porque a la larga o ella se alinea con lo que dice Donald Trump o te castiga. Claro. Y si cumple lo que dice Donald Trump, también la gente del chavismo le va a pedir cuentas. Por lo tanto, el papel más difícil, los zapatos más calientes en este momento en el mundo se llama Delcy Rodríguez. Casi que es el niño del Salomón, ¿no? Ahí no hay cómo dividirla. Doctor, un abrazo, se cuida mucho. Muchas gracias y que tenga un excelente... Un placer haber conversado con usted. Un excelente inicio de año. Sí. Lo hemos disfrutado. Usted sabe que dentro de todas las intervenciones periodísticas que hubo ayer sobre, bueno, y en todo esto, desde el sábado, del tema de Venezuela, me gustó mucho la de Jaime Bailey, no sé si usted la pudo... Algo, no la vi completa, estaba desbordada ayer. Sí, claro, es que estábamos buscando información por todos lados, pero la de Jaime Bailey me gustó, la forma, bueno... Él tiene su forma particular. Él tiene su forma, es un periodista muy, muy letrado, además, escritor. Hábil y hábil con el don de la palabra, definitivamente. Y
hizo una narración muy puntual de todos los hechos, un análisis, la forma de ir hilando, se los recomiendo. La verdad es que para aquellas personas que no quieren tampoco estar así, ir a lo profundo. Ir a lo profundo, Jaime Bailey hace un excelente resumen, así que muy recomendado. 11:31. Noticia en desarrollo, Venezuela. Seguimos. Okay, Esto de Venezuela es un nuevo inicio. Hay que ver qué pasa. 11:31, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más noticias. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Buena compañía, 11:37, y mejor ahora estoy, bueno, no mejor, con Maffer también estoy mejor, pero Carlos Miguel Flores Cordero ya está aquí con nosotros también para estos últimos minutos del programa, compartirlo con él. ¿Cómo estás, Carlos Miguel? ¿Qué tal tu inicio de año? Hola, Doménica, muy bien, gracias a Dios, a toda la querida audiencia de RTP, en todos nuestros días, ya lo haber dicho María Fernanda, pero bien, feliz 2026, con un pocotón de noticias, 3 de enero. Increíble. Un 3 de enero, pues con una sorpresa positiva dentro de lo negativo que pudiéramos criticar, que venía escuchando a la persona, al entrevistado hace unos minutos. El doctor Jorge Mora, hicimos un gran análisis con él de lo sucedido en Venezuela, y como decía hoy día María Fernanda, esta es una noticia en desarrollo porque va a ir cambiando y hay que estar muy alertas de todo lo que va a suceder. Antes de pasar con nuestros temas que vamos a analizar con Carlos Miguel, les quiero hacer lectura de un comunicado del municipio de San Borondón, que va a ejecutar un cierre definitivo del retorno de Plaza Lagos como parte de la reestructuración integral de la avenida San Borondón. Así que tengan en consideración que esta semana se van a hacer los trabajos del cierre definitivo de este retorno, el de Plaza Lagos, con intervenciones realizadas en la vía. De manera complementaria, continúan así también los trabajos de señalización vertical y horizontal orientados a reforzar la seguridad vial y facilitar la comprensión de los nuevos flujos de circulación. Todas estas molestias, yo sé que a todos nos interrumpen nuestro tráfico vial, pero pensemos que al final tiene un muy buen objetivo. Durante la ejecución de esta intervención se va a contar con maquinaria, personal técnico en la vía, por lo que se exhorta a los conductores a reducir la velocidad. Por favor, con calma, reducir la velocidad, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones del personal de tránsito. Todo esto en el sentido La Puntilla, La Aurora. Los vehículos deberán avanzar hasta el retorno continuo habilitado, el cual se mantiene operativo para absorber el flujo vehicular de manera segura. Recordemos que son 120.000 vehículos diarios que soporta la vía del Cantón San Borondón, la avenida San Borondón, de los cuales aproximadamente 50.000 corresponden a desplazamientos también que son internos de San Borondón. Así que tomando estas precauciones, ya con esta información que nos da el muy ilustre municipio de San Borondón, estamos resguardados. Estamos resguardados, ya sabemos, ya saben, sigan de largo, no pueden mirar en la virada de la Plaza Lagos. Sí, es verdad, les puede molestar a las 40 personas que vienen ahí, a las 800 que tienen entre negocios, oficinas y todo lo demás, pero es el bienestar del resto, no solo de unos pocos. Así que desde la vueltita, avance 1 kilómetro más que está el siguiente retorno. Le va a quitar 1 minuto de su tiempo, a lo mucho. Así que salga un minuto más temprano de su casa y va a llegar puntualito. A seguir las reglas. Y qué bueno que nos indique la municipalidad con tiempo para que así los conductores tomen las precauciones. Como tú dices, una de ellas puede ser salir más temprano. ¿Cuántos pasajeros crees que se movilizaron en el feriado largo de la terminal terrestre? No sé si hay números formales, ya deberían tener el terminal, pero deben ser más de 2 millones de personas. 500.000 personas que se han movido entre el lugar. Casi. 386.000 pasajeros se movilizaron en las terminales terrestres de Guayaquil durante estos días de descanso. Y bueno, y aparte de los conductores particulares y tal, o sea que sí llegamos a la cifra que tú dices. Yo creo que sí, yo creo que se movieron entre Guayas, Santa Elena,
se me hubieran movido un par de millones de personas sin todos problema. los días habían filas de ida, de regreso. Yo en lo personal regresamos con mi familia el día sábado para evitar el tráfico del domingo. ¿También traficote? No tanto, porque salimos a las 8 de la mañana. O sea, fuimos fue un harakiri completo, pero la verdad es que no somos muy amantes de las filas interminables. También en el tema de los peajes se habían hecho filas de más de 2 horas. Kilómetros. Y por eso revertieron la medida de no cobrar peaje los demás Aquí días. en Guayaquil el día, me parece que fue el 31, sí, el 31 o el 30, no recuerdo con claridad. El 31 fue llegaba la fila del lado o sea, por la perimetral, veamos como si estuvieras llegando a Vía La Costa por la perimetral, luego el nuevo terminal terrestre, etcétera. 1 kilómetro de carros nunca antes visto. Y lo mismo en la avenida del Bombero. El tráfico estaba desde Río Centro Seibo, claro. Una locura. Yo quise evitar eso y por eso salimos antes. ¿Sabes qué? También excelente la ocupación hotelera, excelente el movimiento del comercio, de la economía, pero también el mal sabor de los servicios básicos de la península de Santa Elena, pozos sépticos rebosados, cortes de luz, escasez de agua. Qué lamentable con los dinerales que se pagan en impuestos prediales, sobre todo en Salinas, en Santa Elena, en el norte de Santa Elena. Todos esos balnearios de la ruta. De la ruta del Espóndilo. La ruta del Espóndilo, la ruta del Sol. Me gusta más a mí el nombre Ruta del Sol, ¿sí sabes? A mí también se me hace más fácil. Mucho más fácil. Ruta del Sol, terrible ese contraste, ¿no? Hay afluencia, hay pago de impuestos, pero los servicios básicos deplorables. Lo que pasa en la provincia de Santa Elena, de que es provincia, y antes de ser provincia, cuando eran 3 cantones de la provincia de Guayas, es lo mismo que que ocurre desde hace 30 años a la fecha. No ha mejorado en absolutamente nada y aquí hay un problema de administración interna. Y ojo, no me refiero a Salinas ni a esta administración puntual de ninguno de los 3 alcaldes ni ninguno de los prefectos. En general, hacen lo que les da la gana. Y algo que no hemos topado es el escándalo, porque es un escándalo, escandaloso, de la libertad. Darle a una chiquilla de 24 años que no... Ahora el alcalde dice que se conocen todos, pero que no conoce a nadie al mismo tiempo. Resulta que no dice de dónde viene, dónde sacar la plata. Porque si viene una chiquilla de 24 años y me dice, ten $10 millones para este proyecto, yo digo, aguanta, ¿de dónde saca la plata? A ver, ¿de 24 o de 42? De 24 a 42. Claro, o de la edad que sea. Pero de 42 ya, de 42 ya sabes por último, mira, su viene siendo abogado, viene claro, haciendo tal. Pero uno de 24 y después le preguntan, oiga, alcalde, ya está bien, ya, digamos que usted no pero conoce la familia, sabe de dónde tienen billete. Y el alcalde dice, bueno, aquí en La Libertad nos conocemos todos, pero yo no le puedo decir información personal de ella. Aguante, pues, alcalde. No se trata que le está fiando aquí en la tienda de la esquina. No, y dice, no, es que es el mayor proyecto de inversión, perdóname, pero un proyecto de $10 millones que sea el proyecto de mayor inversión de La Libertad, primero, que es vergonzoso para el libertense, ¿no? Que tenga autoridades que no puedan gestionarme de $10 millones en proyectos de inversión. De inversión, así donde es. Básicamente te dan la plata contra un producto y para de contar. Para de contar, así es. Vas a buscar al BID, vas a buscar para que te den estos préstamos que siempre salen beneficiosos para los municipios, ¿no? Para los entes autónomos. De hecho, a veces son hasta no reembolsables porque vienen anclados de un crédito nacional, etcétera, etcétera. Pero es un escándalo lo que pasa. Y esto no es otra cosa que, lastimosamente, el reflejo de los horrores que ocurren en la península de Santa Elena en temas de tierra, en temas de dominios de territorios, ya sea en pesca, ya sea en pesca ilegal, ya sea en pesca artesanal, ya sea en narcotráfico común y silvestre de 1 milla para adentro y de 3 millas para afuera. Imagínate todos los controles que se necesitan para eso, pero es sí o sí, se deben de dar. Súmale todo el poliducto que cruza la península de Santa Elena, donde tienes pinchazos, tienes tráfico de combustible. Bueno, la península de Santa Elena... ¿Pinchazo llaman las vacunas? No, pinchazos me refiero al pinchar el oleoducto para sacar el combustible o lo que sea. Entonces tú tienes, lastimosamente, tienes gas en Monteverde. Claro. Tienes una provincia maravillosa que siempre ha sido... Te oigo y digo, qué maravilla de provincia, qué bendecidos que somos, cuánto material natural tenemos para explotar, pero lastimosamente cuando no hay buenas administraciones y cuando la corrupción juega el pepo, es terrible. Tenemos nuestro entrevistado, Carlos Miguel. Jean-Paul Pino nos acompaña. Jean-Paul, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles, espero que estén muy bien, un feliz año. Igual, feliz año. Usted como experto en seguridad, queremos ver y conocer un poco de los retos del 2026 en nuestro país en materia de seguridad y también tocar el tema de salud, porque son dos de las aristas más importantes que tiene el gobierno actual que resolverle a la ciudadanía. ¿Cuál es su lectura, Jean Paul? Bueno, mira, el tema es muy preocupante, ¿no? Yo acabé el año justamente señalando que de no cambiarse las políticas de seguridad en el Ecuador en el 2026 también terminará siendo el año más violento del Ecuador. Y no solo el 26, sino el 27, el 28. Y yo más bien hacía una profecía diciendo que el 2029 podríamos cerrar como el año más violento de la historia del Ecuador, haciendo un pequeño análisis prospectivo del tema, pero yo hago esta profecía un poco para romper eso, para que eso nunca llegue a pasar, pero lo que sí yo quiero ser claro en esto es que si este 2026, por un lado, no aceptamos que hay errores, que hay cosas que no se están haciendo bien, que hay cosas que no funcionan y hay que reconsiderar todo, hay que replantear estrategias, hay que cambiar algunos ministros del área, yo les puedo asegurar y que esto quede grabado hoy día, ¿no? En este programa, que terminaremos del 2026 como el año más violento de la historia del Ecuador. Es decir, año a año vamos a repetir los récords hasta que no, el gobierno no decida aceptar sus errores y segundo, no se cambie de giro la política de seguridad en el Ecuador. Ese sería el principal reto que tiene el Ecuador en el 2026 en materia de seguridad. Aceptar los Sí, como errores digo, y cambiar su política. exacto. Por un lado, decir, miren, llevamos 4 años, ¿no? Porque recordemos que lo que está haciendo Novoa es la continuación de lo que hizo Lazo. A Lazo le criticábamos mucho porque él todo el tiempo, sin saber mucho qué hacer, replicaba los estados de excepción, pero nos levantamos en enero del 2026 nuevamente con otro nuevo estado de excepción en las mismas provincias, con la misma violencia de siempre, y eso implica que no hay ideas nuevas, no hay novedad, no hay innovación en las políticas de seguridad en el Ecuador, seguimos intentando lo mismo, y ya llevamos 4 años así. Entonces, hoy día, después de 4 años, yo creo que sí es tiempo que el gobierno diga, hemos seguido este camino, pensábamos que iba a dar resultados, no ha dado resultados, este es el año más violento de la historia del Ecuador, por lo tanto, hoy decido, básicamente voy a cambiar las políticas, aquí está un nuevo plan de seguridad, están mis ejes de seguridad, he decidido cambiar a estas piezas que tenían los ministerios y hoy hay una nueva historia en la seguridad del Ecuador, pero mira que el presidente sigue siendo un presidente virtual, yo creo que es el primer presidente virtual de la historia del Ecuador y hasta ahora no está aquí. Entonces, seguramente estas decisiones tomarán un mes más en ser tomadas, pero yo diría, voy a hacer un ejercicio muy interesante porque voy a ver en los días de vacación del presidente cuánta gente murió de forma violenta en el Ecuador, y no es un tema menor. Pero mira que estas decisiones que deberían tomarse, haberse tomado el día 2 3 de enero, seguramente se tomarán con suerte en febrero o marzo, pero ya la cifra de muertos hasta esa fecha seguirá aumentando, ¿no? Pero ¿a qué te refieres con, o sea, entendemos que existe un problema actualmente con las políticas públicas en materia de seguridad. Eso es algo que no se puede tapar. Y esperar de nuestros políticos a que salgan a reconocer determinados errores es pedirle esperas al olmo. Complicado. Cambiar, cambiar toda la política pública en materia de seguridad suena algo extremo. ¿Estás exagerando para ilustrar o es lo que tiene que pasar porque no hay salida en el país con lo que existe actualmente? Mira que el problema es que si le preguntamos a otras personas y en el área académica o de experticia en la cual yo me muevo, ¿cuál es la política de seguridad del Ecuador? Realmente cuesta encontrar eso. Es más, hace poco una colega en otra entrevista de radio hablaba sobre que estaban haciendo un plan de seguridad que fue hecho por Lazo en su momento y que lo iba a sacar 2 días antes de acabar su gobierno, pero ya cuando ya no lo pudo sacar. Pero ese plan era un plan bastante bueno que Novoa lo pudo haber utilizado, simplemente cambiarle el nombre de colores y decir, este es mi plan de seguridad, pero hemos vuelto otra vez a repetir el mismo plan, esta vez bajo la administración de Novoa, pero no sé cuánto tiempo nos tome hacer ese plan, meses, todo el año, recién será lanzado en el 2027. Entonces, el gran problema es que hoy día no tenemos un plan, ese famoso plan Fénix desapareció por completo, nadie sabe qué pasó, por qué lo eliminaron, dónde está, cómo lo podemos evaluar, qué reemplazó al plan Fénix, no existe eso. Entonces, en el Ecuador, mira, lo que sí hay que crear es una unidad, un espacio de pensamiento sobre la seguridad, donde haya gente con experticia en el área que nos indique cuál debería ser la política de seguridad, las políticas, las estrategias, los ejes, el plan de seguridad, y sobre eso aprender de los errores. La mano dura y la militarización no han funcionado, no son una buena receta, por lo tanto, al no haber funcionado esto,
ese grupo, ese tanque de pensamiento o unidad adscrita a la presidencia puede decir, el plan tendrá estos nuevos ejes, directrices, políticas y estrategias, y vamos a darle un giro a la seguridad. Pero eso es lo que no vemos. Lo que hacemos es constantemente apagar incendios, hacer operativos, más de 2 millones de operativos, según dijo el ministro del Interior, pero los resultados al final del año fueron nulos, porque a nivel mundial no interesa cuántos operativos hagas, cuántas incautaciones hagas, cuántas apresamientos o líderes de bandas hagas, lo que interesa es que la tasa de homicidios baje. Y nosotros tenemos la tasa de homicidio más alta de la región. Somos el quinto o sexto país más violento del mundo. Entonces, mira que no solamente que no somos buenos resultados, sino que somos extremadamente ineficientes porque gastamos muchos recursos públicos con pocos resultados concretos. Esa es la realidad del Ecuador y no la podemos negar. Entonces, frente a eso, mira, lo que te digo es que ojalá ya exista una política clara, unos ejes claros, un plan de seguridad, al menos exista uno, y sobre eso nosotros podamos hacer evaluación de política pública, podamos decir lo bueno, lo que se está implementando, lo que no se está haciendo, y sobre eso hacer las recomendaciones del caso. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene este país en algunas situaciones, no debería ser un problema, pero lastimosamente a veces se convierte en un problema, es la separación de poderes. Entonces tú ves que existe el Ejecutivo, ¿no?, que es el encargado de llamar a hacer la política pública, pero la política pública en materia de seguridad está conformada por el eje de la función judicial también y de la Fiscalía. O sea, es decir, la parte de la justicia como tal para efectos de poder lograr el objetivo, que es encerrar a determinados delincuentes que me he tomado la molestia de buscar encerrar y ponértelos a disposición. Sin embargo, vemos que las cárceles son puertas giratorias, que tenemos legislación que es prodelincuencial y no prociudadano, etcétera, 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 todas las aristas que hemos conversado. Entonces, ¿qué hacer como Estado ecuatoriano cuando tú tienes un escándalo en el Poder Judicial actualmente, que hoy día algo debe resolverse, me imagino, en la Asamblea? Sin embargo, tenemos esta problemática con jueces cooptados por la corrupción, por un sistema que no sirve, por el tú no sabes quién soy yo, que aquí tengo plata y tú no tienes, que yo tengo poder, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo poder complementar las acciones del gobierno que pueda tomar con un nuevo plan, con el actual plan, con el plan pasado, con el plan que quieran, cuando tenemos una justicia que se encuentra cooptada por el narco? Y no solo justicia, también en la fuerza pública, cooptada por el narcotráfico, cooptado por la gente mala. ¿Qué hace? Claro, mira, sí, yo creo que ahí lo que debimos haber comenzado realizando desde el principio de gobierno era justamente un tema de identificación de gente que estaba infiltrada. Es lo mismo que pasó con Fox en México en el año 2000. Cuando él llegó al poder a México y dijo, bueno, se acabaron los compadrazgos en el tema del narcotráfico, yo voy a combatir a los carteles, se dio cuenta que era muy tarde, llevaban décadas de cooperación, militares, policías, gobierno, carteles, y era imposible, era una guerra perdida desde el inicio. Entonces, en este caso sucede algo similar. La primera acción que debimos de implementar eran acciones de contrainteligencia para justamente identificar quiénes trabajaban ya para los grupos criminales. Llámese jueces, fiscales, policías, militares de inteligencia, porque si no haces una depuración del sistema, ninguna estrategia de seguridad va a funcionar. Entonces, al no haber hecho esto, o haberlo hecho muy poco, evidentemente todo lo que hacemos no funciona. Y segundo, evidentemente, como tú bien has señalado, la impunidad es la peor enemiga de la seguridad. Mientras haya impunidad, la seguridad no puede mejorar. Pero como digo, como dejamos que esto crezca tanto, tenemos una alta infiltración en los temas de justicia. Además, mira, somos muy malos dándole seguridad a los jueces y que he demostrado hace poco. Es decir, en México, un fiscal tiene guardaespaldas, tiene carros blindados, un sistema de seguridad. Aquí en el Ecuador un poco los jueces están a su suerte. Entonces, el que realmente es probo y quiere hacer justicia, él sabe que arriesga su vida. Pero mucha gente que no decide no hacerlo porque tiene una familia, etcétera, entonces deciden dar un paso al costado, O los mejores. estando, El resto, estando ahí evidentemente, con el caso caliente, te llega la amenaza, te llega la llamada, te llega el maletín o te llega exacto. el todo. Es complejo, pero ahí es donde yo digo, ¿no? Tú puedes tener el mejor plan del mundo, tú puedes traer a los académicos más encopetados del planeta Tierra, pero si eso no se puede aplicar porque tenemos una normativa o unas personas que aplican la normativa de una cooptados por la corrupción, estamos destinados al fracaso, mi querido Jean Paul. Sí, mira, entonces ahí lo que hay que hacer es un poco decir, bueno, ¿y cómo le quitamos poder al narcotráfico? Porque la gran innovación que tenemos que encontrar, y yo decía, bueno, entre chiste y algo muy serio, deberíamos hacer unos hackatones en las universidades para decir, bueno, ¿y cómo se le quita rentabilidad a una actividad económica tan lucrativa como el narcotráfico? El día que encontremos esa solución, todo quedará solucionado.
las vías existen, ¿no es cierto? La una es la legalización. A mí me parece que si llegamos a un proceso de legalización y que puede ser por etapas y un tema regional, estaremos atacando de frente al problema, porque mira lo que estamos haciendo en el tema de las drogas, es atacando la oferta, pero la demanda no se ataca. Y mientras haya demanda, alguien lo fabricará en alguna parte del mundo, llámese cocaína, llámese fentanilo. Entonces la solución pasa por un tema desde el punto de vista económico. Las facultades de economía y de administración son las que deberían dar una solución al respecto. Así es, Jean-Paul. Hoy nos ha acompañado un experto en seguridad, Jean-Paul Pinto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cuarto Piso. Definitivamente que el 2026 es un gran desafío el que enfrenta nuestro país. Lo hemos abordado con usted en materia de seguridad, violencia, crimen organizado. Ya no son hechos aislados, sino más bien una amenaza constante que exige respuestas firmes, concretas y sostenidas, sobre todo, Carlos Miguel. Así es. Jean-Paul. Jean-Paul, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente tendremos otras oportunidades para seguir conversando de este tema que esperemos no sea tendencia en el 2026, pero esperemos. Creo que lastimosamente vamos a equivocarnos en ese pronóstico. Ojalá no. Vamos a ver qué pasa. 11:56, nos despedimos. Gracias y hasta el día de mañana. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.